Y la polémica la abrió ahora el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires al prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Nos metemos nosotros también en esa polémica y le damos la bienvenida ya a Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación de la Nación, y a Romina Del Pla, que es diputada nacional por el Frente de Izquierda y que es docente también y dirigente gremial de SUTEBA en La Matanza. ¿Cómo están? Gracias por venir. Una primera consideración de cada uno sobre este debate, empezando con Alejandro, por favor. Bueno, en realidad es algo lógico, digo. Nosotros tenemos como lengua madre el castellano o el español. No existe lo que se llama lenguaje inclusivo. Un lenguaje, un idioma, tiene gramática, tiene semántica, tiene reglas ortográficas. Y ponerle una E, una arroba, una X a una palabra no lo hace lenguaje, ¿no? Acá de lo que se está hablando básicamente, y lo que habla el gobierno de la ciudad es de la práctica y de la enseñanza del idioma, que hay que enseñarla bien, y está hablando de los documentos oficiales, porque finalmente el lenguaje es algo que usamos para entendernos. Si ustedes me hablan a mí en una lengua que yo no comprendo, yo no puedo interactuar con ustedes, no puedo estar incluido, ¿no? Entonces, pero mira, no, me parece que no piensa igual porque se sonríe y también es cierto que cuesta, pero se hacen entender, ¿no? Bueno, buenas noches, chiques. ¿Cómo les va? Miren, creo que claramente hay dos aspectos acá. El primero es que es una medida retrógrada, oscurantista, completamente represora, prohibir el uso de una forma de ordenamiento del lenguaje, una forma de expresión que ha sido el resultado de un proceso social. Y es el resultado de un proceso social, que es la irrupción de las luchas de la juventud, de las disidencias y del movimiento, por supuesto, de la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades. Entonces, este es un primer problema, que el lenguaje efectivamente es el resultado de una interacción social. Entonces, prohibir el lenguaje y sus expresiones que se han abierto paso a tal punto que ha llegado a la escuela, efectivamente es una medida que va al revés de lo que ocurre en el proceso social. El segundo aspecto es que efectivamente, digo, porque si no empezamos a prohibir el lunfardo, prohibamos expresiones de todo tipo. Y recordemos siempre que, por ejemplo, la dictadura franquista prohibía el uso de los idiomas y los lenguajes de otras nacionalidades. Pero acá no se ha prohibido un idioma. Sí. Discúlpeme, perdón, Alejandro. No, yo voy a terminar mi primero. Entonces, primer punto. El segundo aspecto es que efectivamente Acuña y Larreta, además de amenazar con sanciones a quien utilizaba este lenguaje en las aulas, y eso es lo que dice el documento que salió, trataron de argumentar que el uso del lenguaje inclusivo es, digamos, el culpable de los malos resultados en la evaluación de lengua en la ciudad. Hace 14 años que gobiernan. Es cierto que el lunfardo no se enseña, ¿no? Digo, Romina, pero no dice eso, pero no dice se eso, utiliza, Romina. pero no se enseña. ¿Cómo no? El lunfardo es una expresión cultural que tenemos los argentinos y, de hecho, muy usada en el tango, en la milonga lunfarda. Inclusive, en el secundario muchas veces se enseña o se parte de eso. Ahora, como una expresión popular, esto que Romina llama lenguaje inclusive, que a mí realmente no me parece ningún lenguaje, porque decir chiques, a ver, ¿cuántos de ustedes dicen chique? Nadie. ¿Cuántos libros que no sean experimentales y provocativos se han publicado? Ni siquiera... ¿Cuántos, Romina? Nada, ninguno, 3, 4 el año pasado. Pero el problema es que es un proceso social. ¿Por qué van a negar una realidad? Si es un proceso social, nadie está impidiendo... No, ahora, nadie impide... Perdóname un segundito. ¿Sabés lo que veo yo? ¿Sabés lo que veo? Que hay un sector de la grieta que quiere imponer, incluso con leyes y normativas, el uso de este lenguaje. Y otro sector de la grieta que quiere prohibir el uso de este lenguaje o limitar este lenguaje o desoficializar este lenguaje. Cuando, de algún modo, los dos están diciendo que el lenguaje es una construcción social que lleva años y que la verdad la Real Academia Española lo cambia todos los años en 2.000 a 4.000 términos. Acá cualquiera que quiera hablar, que quiera sacar un tuit, que quiera expresarse en las redes o escribir un libro, o hablar como hablan los chicos. Raúl es analista, escribe la resolución de Lo que no podés hacer es escribir
una norma que yo no pueda entender porque a vos se te ocurre de que hay que poner la E. No, yo soy profesor, la si a mí un resolución alumno dice me que los escribe, docentes no pueden si a hablar mí en un alumno inclusivo me en el escribe aula. con la E o ¿Cómo? con la X, yo lo tengo que llamar y decirle, venga, tradúzcamelo porque no Yo lo tengo entiendo. una pregunta en relación a Yo lo que hablo planteó Eddie castellano. de la Real Academia Española. Digo, más allá del que por ahí es un exceso decir, bueno, no se puede utilizar en el aula de forma informal. Digo, más allá de la resolución en concreto, hay algo claro. Digo, una clase de lengua castellana que se enseña es una de las materias centrales, obviamente, de la escuela. Si la Real Academia Española no admite el lenguaje inclusivo, porque no lo admite, lo dijo claramente hace poco, como vos decís, Eddie, va cambiando. Quizás en un año lo admite, pero al día de hoy no lo admite. ¿No es razonable, le pregunto a Romina, que porque está planteando esto, no es razonable que entonces, digo, desde la educación pública se plantee, bueno, que no se utilice para enseñar la lengua castellana el lenguaje inclusivo, si la Real Academia, que es la que regula esto, no lo está planteando? No, Mira. no, perdóname, A ver, Raúl. Romina, cortito. La Real Academia Española es la Real Academia Española, depende del trono español, depende del rey. Entonces, nosotros no podemos, en principio yo me niego, y después tengo grandes discusiones con el lenguaje inclusivo, pero eso de la Real Academia Española no, porque nosotros no nos podemos estar obligándonos a regirnos por una monarquía que ni siquiera No, pero es pará, nacional. cada Esa es la uno Real de los Academia países Española. que tiene Perdóname, como déjame lengua terminar, oficial el señor. castellano. La Real Academia Española no es una institución... No, pero Pero es el diccionario que usamos, Raúl. participa de la Academia de Lengua Castellana, donde está la Real Academia Española y todas las demás. En el año 2019 hicimos el Congreso de la Lengua Española. A ver, nosotros hablamos español o castellano. No, Entonces, nosotros como hablamos argentino. No. Es Hablas, lo que estamos no, hablando. Raúl, hablas español. Además, a ver, finalmente es lo mismo. Lo que yo digo es, un lenguaje es una serie de símbolos que nos permite interactuar. Si vos Sí. a los chicos que ya llegan a la primaria, a la secundaria, esa es otra sin discusión. saber leer y No, escribir. pero ese es otro tema. Estoy hablando que de la llegan Real a la Academia. universidad y no comprenden textos. Se la Sí, complicás sí. un poco más. Los estás excluyendo. ¿De dónde lo A estás ver, incluyendo? perdón, yo me referí a la Real Academia Española. El tema, el segundo tema que planteas es otra cosa. Y yo tengo una discusión personal con eso. Si vos decís, hola chiques, no me estás incluyendo. Porque yo no me reconozco un neutro, yo me reconozco un yo, varón. Entonces, lo mínimo que te pido es, está bien, usá la E, usá la X, pero incluíme, decís chicos, chicas y chiques. Incluí los tres. Lo que porque si decís, no me Raúl, estás- es que muchas veces el lenguaje inclusivo excluye. Me estás incluyendo, yo me siento excluido. Pero Ahora, mira, Pablo, por ¿es otro así? lado, les reconozco todo el derecho del mundo a los que tienen un género autopercibido distinto. Que o tengan como una forma de expresión. Que A ver, pidan una, también- una Dale, forma Romina. de Tres cosas. diferenciación. Primero, yo no me voy a hacer cargo de las políticas oficiales que pretenden disimular su escasa o nula política en defensa de las mujeres y las diversidades, sacando documento que dice hablemos con la E. Eso es un absurdo, nosotros lo cuestionamos, así que no me voy a hacer cargo de eso. Yo soy docente en actividad y por supuesto que doy clase en el conurbano y no me la paso hablando en inclusivo. Ah, bueno, eso es un buen ¿Por punto, qué? que lo estés ¿Por qué? explicando. ¿Por Dale. qué? Porque justamente depende del contexto. Ahora, Pero el ¿cómo pro- es, Romina? Déjanos conocer. Vos sos, Claro. vos sos la que está en la trinchera con los chicos. Lógico, entonces- ¿Cómo es? ¿Cómo diferencias los contextos? Bueno, porque a veces hay chicos que lo usan y entonces hay un intercambio que efectivamente, digamos, es comprensible y es común. Y yo la primera vez que me acerqué al lenguaje inclusivo fue hace varios años en Córdoba, me acuerdo de una lucha estudiantil donde me encontré con que todos los pibes de esa lucha hablaban en inclusivo y dije, epa, acá tenemos algo que no es para dejarlo de costado. Es algo que se está abriendo paso en todo un sector. Es una expresión de un movimiento. Y entonces, Perdóname, un pequeño paréntesis. Paradójicamente, un sector de clase media, media, a veces media alta, e instruido. O sea, los sectores que usan el lenguaje inclusivo no son los sectores que más problemas tienen con la educación. Pero el Perdón, problema perdón, con la Romina, educación es de los pero programas ahí y las tiene- reformas ahí educativas te de da hace la 30 razón. años. Acá hay que decir una cosa. Hace 30 años se vienen introduciendo modificaciones en los programas educativos que nosotros definimos como antieducativas, que vienen achicando los programas de práctica de lenguaje, de lengua y literatura. Y si vos preguntás hoy cuál es el peso del análisis sintáctico en los programas de lengua, es
prácticamente nulo. Bueno, ese es un Y ahí punto. está el Yo creo que ahí tiene razón. problema. Yo le quiero hacer Y ahí una está el pregunta a todos. Yo creo problema. que tiene razón. Y Déjame- se hacen los distraídos Pero todos los que ahora pasaron por los vamos, ministerios. Yo creo que tiene... No, yo no me hago el distraído. Yo creo Sí. que tenés razón en una cosa que dijiste. Es una expresión, ¿sí?, política. Decir, o no es un idioma. ¿Sí? Y lo que dijo Raúl, si vos decís, la, chique... A ver, el idioma también tiene una dimensión estética. Por eso, cuando vos tenés palabras, no es lo mismo que las use yo, que las use Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Uno puede escribir más o menos bien, el otro produce belleza. Entonces, cuando vos decís, la, chique, chiquitito, los que no se autoperciben, los Yo que les se quiero hacer una autoperciben, pregunta. estás haciendo un a embrollo. todos. Vos sos papá también, Alejandro. ¿Soy papá? Sí. Les pregunto también como, no solo como educadores, sino como aquellos que tienen que llevar adelante un hogar. Te aparece tu hija porque está en una universidad, está en un grupo de chicas, o tu hijo está con un grupo de chicos y empieza con ese diálogo inclusivo. ¿Se lo prohibís en tu casa? ¿Cómo lo voy a prohibir? De ninguna manera. Cuando mi viejo viene y me dice, alta llanta, viejo, qué sé yo, la verdad que, ¿cómo se lo voy a prohibir? Porque es que ahora él sabe que si tiene que ir a buscar trabajo y tiene que llenar un formulario, no puede hablar de esa manera, porque no lo van a tomar. Que en la universidad, digamos, tenemos otra forma de Y yo relacionarnos. se lo doy vuelta y se lo Ese pregunto es a el Romina. tema. Lo doy vuelta. ¿Qué pasa con un papá que llega y te dice, mira, Romina, yo sé que vos sos docente, pero yo no estoy de acuerdo con que le hables a mi hijo y lo eduques con idioma inclusivo? ¿Qué hacemos con esa situación? Bueno, va a tener que encontrar primero la situación inadecuada donde me va a tener que encontrar explicando algo que a algún alumno le haya resultado ofensivo o inadecuado, lo cual difícilmente ocurra. No para el Primer chico, pero para tema. el padre dice, a mí no me gusta. Primer Yo no quiero tema. que mi hijo sepa eso. Segundo tema, acá hay una dimensión, que es que justamente en la medida en que hemos avanzado en reconocer las diversidades, también hay que tomar en cuenta ese respeto a las diversidades. Y vos te das cuenta que quien prohíbe, porque la resolución de Acuña prohíbe y amenaza con sanciones a los docentes que utilizan el inclusivo, lo vuelvo a decir porque parece que Alejandro no conoce la resolución de Acuña, y además en la ciudad vienen persiguiendo docentes a lo loco. El otro tema... ¿Persiguiendo docentes en qué Sí, sentido? por supuesto. Contanos, pará. Y porque, por ejemplo, hay varios dirigentes de ADEMIS con sanciones y sumarios por defender cuestiones, por por hacer insultar a un planteos. funcionario y insultaron decirle a ratia nadie. delante de No los chicos. Yo insultaron no sé a cómo que nadie. no citó el Así video. que el tema concreto es que el mecanismo de la persecución Que viene rati es un siendo... lunfardo que viene quiere decir siendo- policía en Viene términos de siendo Romina, bastante, digo. bastante Eso es la sistemático. mitad. Pero déjame terminar Bueno, un con esto. Vos docente te das no puede cuenta que decir quien rati. prohíbe el uso del inclusivo... Nadie lo prohíbe. háblenlo. Probablemente Problema que no se también entiende. esté impidiendo que se enseñe la ESI, porque una cosa va de la mano con la otra, porque pretender negar que el inclusivo se abrió paso con el movimiento de lucha de mujeres y diversidades, efectivamente quiere decir que hay una mirada retrógrada y entonces yo Romina, alerto, efectivamente nosotros- quienes vienen con estas prohibiciones, efectivamente Nosotros seguramente fuimos están el poniendo gobierno que mil puso y la un ESI. trabas para que se Nosotros fuimos enseñe la el ESI y sus gobierno contenidos. que puso la ESI como espacio curricular en todas las provincias. Y a mí la ¿Espacio verdad... curricular? ¿Dónde es un espacio en curricular todas la las- ESI? Nosotros lo pusimos en el Mentira. Consejo Federal como espacio No es un curricular. espacio No, no es curricular la mentira, porque ESI. yo no miento. No es un espacio curricular la ESI. está la Es un contenido Está la transversal. resolución Ah, votada. bueno. Después te paso el número de resolución. Pero además te voy a decir una cosa. Quiere decir que no lo implementaron en ningún lado, seamos entonces no es un hipócritas. espacio ¿Querés que te diga curricular? la verdad? ¿Querés que te diga la Pongamos en verdad? contexto qué es la ESI, por si Este alguien tema no de lo hablar sabe. con la E y todo eso, ¿sabes qué me parece, sinceramente? Una gran muestra de esnobismo de la izquierda, de algunos colectivos. Son snob, hablan con la S, hablan con la X, quedan bien, son repaquetes, como dice él. Es de la- educación de alguna sexual clase integral. medio Educación ilustrada. sexual integral. No, pero hay que Déjame, agregar algo. espérate, Y, déjame que en el fondo, plantee en una el fondo cosa. es una tremenda burrada, esa es la verdad. Déjame que plantee una cosa. Si estamos enseñando ¿Qué es castellano... una burrada? Este hablar- idioma- a ver, tratar de enseñarle a los chicos lo que no es. Lo que no se produce, lo que no es. Porque cuando los chicos agarran 100 años de soledad de García Márquez, o agarran un libro de Cortázar, o agarran a Vargas Llosa, Pero o a Alejandro, no Claudia vamos camino a Piñeiro, que- no a tiene que la eso- E, pregunto, no tiene la S, no vamos la tiene la camino- X. No es bueno a que esos enseñar libros que no es bueno empiecen a- enseñar que el lenguaje es Pero una construcción perfecto. social Ahora, e cuando eso histórica. pase, pasará. Y que cambie, pero yo no sé cómo es. Pero no lo tenés ¿Cómo que es? meter. No, no, pero- ¿Qué viene primero? No puedes Del obligar a otro la lado, gente a hablar no, de una manera. perdón. O sea, del otro lado también se está imponiendo. No se está prohibiendo, se está imponiendo. El Ministerio de Salud de la Nación
por decreto Exactamente. ministerial, obliga Sí, hay a una utilizar furia para usar la ley a ver cómo lenguaje hablamos. inclusivo. Exactamente Lenguaje lo que hacía inclusivo. Franco cuando O sea, quería por un lado, perdóname, que se hablara Bien castellano prohibís, en Yo Cataluña. bien Déjame prohibís. terminar, Imponés Alejandro. o prohibís, es una Yo imposición también. insisto, Es lo yo mismo insisto una porque prohibición que una nosotros imposición. justamente cuestionamos el mecanismo de que traten de encubrir el gobierno actual nacional y en algunas jurisdicciones lo que no hacen en materia de protección, de defensa de mujeres y diversidades, encubriéndose con hablar con la E. Nosotros lo cuestionamos, no consideramos que eso sea realmente tener una política real hacia mujeres y diversidades. Yo te digo una cosa, me llegan Hay que mensajes. poner los recursos, que eso Después es lo que vamos- corresponde. Tenemos una encuesta para ustedes, en un ratito la vamos a poner. Me están llegando Totalmente. mensajes de papás y hay papás que dicen, así como yo decido que no estudie inglés y que estudie chino, porque es la formación de mi hijo y yo lo preparo, yo no considero que tiene que convalidarse en un aula el lenguaje inclusivo. Te lo pregunto porque me imagino que de estas situaciones, si no las tenés, vas a poder tener en algún futuro, o otras maestras o maestros pueden pasar por esta situación en donde el padre cuestione algo que es nuevo y que todavía no está del todo convalidado. Entonces te pregunto por ahí, ¿cómo se resuelve esa disyuntiva? Bueno, se resuelve explicando que efectivamente el lenguaje es una construcción social y que efectivamente, en primer lugar, ningún docente va a obligar a ningún alumno a hablar con lenguaje inclusivo, ningún docente va a imponer una concepción de esa evolución y a la vez tampoco ningún chico debe ser cuestionado por un docente si utiliza una forma nueva que se va abriendo paso del lenguaje. Después, como todo, del mismo modo que yo sí corrijo las faltas de ortografía, porque entiendo que si los estudiantes, que por ejemplo que tuve hoy en la mañana, van a ser maestros mayores de obra y tienen que escribir un plano, tienen que escribirlo sin falta de ortografía, porque si no, difícilmente los contraten a ellos, efectivamente se tendrá que, y se hace habitualmente, explicar que hay una forma oficialmente reconocida, que hay formas que son Se explica las eso. que tienen... Por supuesto que se explica, por supuesto que se explica. Por eso yo digo que es un debate falso el tema de que el fracaso escolar viene de ahí. Si esto nos lleva más de 3 démosle, años... Romina, el cierre breve a Alejandro, que quedó apabullado y habló poco. No, a ver, lo que yo digo es, de nuevo, acá no se ha prohibido nada, acá lo que se trata es de que los chicos aprendan y aprendan lo que tienen que aprender, que para, digamos, hablar de cualquier otra forma, en lunfardo, en inclusivo, en jeringoso, lo pueden aprender y van a tener tiempo. Y es verdad que el lenguaje es una construcción social, pero tiene que tener consenso. O sea, no puede ser que una minoría trate de obligar a nuestros hijos a hablar de una forma que no los representa. Quedaron planteadas las posiciones. Tenemos hoy en el programa a alguien que hace encuestas, así que le vamos a pedir que conteste la Claro encuesta, que sí, porque que en la vote. mesa van a contestar uno para un lado, otro para el otro. Sí, Ya yo, sabemos. pero Es perdón. un poco maniquea la encuesta por sí o por no, pero ¿Estás de acuerdo? Sí, es ¿estás de maniquea, acuerdo pero con el lenguaje inclusivo, Aragón? ¿Sí o Modificaría no? un poco la pregunta. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo en el aula? Perfecto. Porque el resto no lo puedo el resto cada uno puede Sí. hablar como quiera. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje Lo que se inclusivo en habla el se aula? enseña. No. En el aula no. En el aula Voto no. Raúl Aragón. Vamos a ver cómo viene resultando la encuesta. Bueno, Parejito. estás en la mayoría, 93,6% no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo oficializado en el aula, cosa que para Romina del Plata Romina, tampoco. no te rindas, También, Romina. tampoco Pero está yo de acuerdo. no considero que se Ánimo, debe Romina. imponer, por supuesto que no. Ahora, yo creo que si se habla, se Nos enseña. vamos a entender, porque- nos vamos a no, es que entender. lo copias. Si lo escuchás, es como las modas. Lo ves, lo copias. Si lo escuchás Sí, en un posible. aula, lo copias. Se enseña de Y, alguna manera. yo Por pienso eso, lo mismo, es como las modas. para bien o para mal, digo, te guste o no te guste, lo están hablando. En algún momento, mira, el Che Guevara hoy es un lindo póster, una remera que es un chico bien. ¿Sí? Es lo Por mismo. favor, Guevara se por favor, transformó en un póster. evitemos Otro capítulo. banalizar la figura de Che Guevara Qué mal. en nombre de representante de la derecha, por Quedan favor. invitados, Por quedan favor. invitados para la Se segunda convirtió en parte. un póster. Les Yo pido, agradecemos la por visita. favor. Quedan invitados para la Gracias, segunda parte de la Eddie. discusión. Gracias por la Gracias visita. y gracias Nos también, tenemos Raúl, que ir a una causa. que se Romina, una sumaron pausa. a este debate. Ya volvemos.